Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la hora dedicada a las bibliotecas públicas y hoy en particular destinada también a invitarlo a la Feria Internacional del Libro en Arteaga 2014. Y bueno, soy Mercedes Luna, transmitimos desde Saltillo, la capital de Coahuila. Estamos celebrando este programa, 2 años al aire, gracias a usted, en medio de esta fiesta literaria, la más importante de nuestro estado, la Feria del Libro. Como le he comentado, agradecemos a todas las radiodifusoras que nos transmiten, el Sistema Estatal de Radio, Radio Tec, Nuestra Casa, Radio Narro, Radio Universidad Saltillo y Radio Universidad Torreón, y también a nuestros colaboradores permanentes, San Juanita Torres y Jesús Guerra, y muy especialmente a nuestro querido productor técnico, Jorge Torres. Les recordamos que Libros de Arena acompaña a la Feria Internacional del Libro, que inició el 23 de mayo y va a concluir el 1 de junio de este año que usted y yo vivimos. Para celebrar ambas cosas, hoy entrevistamos a Enrique Serna, uno de los escritores y ensayistas más importantes y fundamentales en la escritura mexicana y en el extranjero. Esté pendiente a mediación del programa. En la música, de nueva cuenta, Metric y su canción Live It Out. La escucharemos, claro está, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. Bueno, pues nos encontramos en medio de esta fiesta literaria, la Feria Internacional del Libro aquí de nuestro estado, y aprovechando todo este festejo, todas esas actividades que se están llevando a cabo, pues Jesús Guerra nos tiene una recomendación más de un libro de un autor ecuatoriano. Así es, pues teniendo en cuenta que esta feria, la Feria Internacional del Libro de Arteaga 2014, sí tiene como país invitado a Ecuador. Quise hablar de este autor que ya murió, pero que a mí me gusta. Uh-huh. Y esto fue porque me acordé, cuando supe que era Ecuador el país invitado, me acordé de una especie como de anécdota, algo que me sucedió hace muchos años. Estoy hablando de principios de los años 80, cuando yo era un estudiante de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. En esos años había secciones amplias en las librerías de obras marxistas y había muchos libros muy interesantes sobre comunicación de teóricos marxistas. Uh-huh. Obviamente nadie se imaginaba que para fines de esa década, con el derrumbe de la Unión Soviética, un gran porcentaje de esas obras irían derecho a los basureros. Caramba. Una tarde estaba yo en una librería pequeña de Saltillo, una librería que ya desapareció hace bastante tiempo. Debo aclarar que cuando yo entro a una librería puedo pasarme horas en ella revisando con calma todos los títulos que me interesan. Uh-huh. Así que luego de revisar las secciones de novelas y novedades, pasé a revisar la sección de obras marxistas a la casa de algún estudio interesante sobre comunicación. Uh-huh. Y en esa sección encontré un título que obligadamente me llamó la atención. El título era Entre Marx y una mujer desnuda. Uh-huh. Evidentemente quien acomodaba los volúmenes en esa librería no sabía mucho de libros, pero de alguna manera su error era comprensible, porque por una parte en el título estaba el apellido de Karl Marx, uh-huh, y por otra el libro estaba publicado por la editorial Siglo XXI, la cual efectivamente publicaba muchos libros marxistas en esa época. Uh-huh. La verdad es que me pareció una suerte de broma estupenda encontrar ese libro, Entre Marx y una mujer desnuda, en la sección de marxismo, y por supuesto eso me hizo comprar el libro, uh-huh, que en realidad es una novela. Entre Marx y una mujer desnuda es una obra extraña, intensa, muy experimental, escrita por el escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adom, uh-huh, quien nació en 1926 y murió hace poco, en el 2009, a los 82 años de edad. Jorge Enrique Adom perteneció a esa generación de escritores latinoamericanos que vivieron algunos años en París y trabajaron allá como periodistas y traductores para la UNESCO. Fue además lector de obras literarias en español, portugués y catalán para la editorial francesa Gallimard
y fue también traductor de poetas de diversas lenguas como T.S. Eliot, Langston Hughes, Jacques Prévert, Yanis Ritsos, Vinicius de Moraes, Nassim Hikmet, Fernando Pessoa, Joseph Brodsky y Seamus Heaney. Fue traductor de poetas porque evidentemente Jorge Enrique Adum fue sobre todo poeta. En una época anterior, cuando realizó estudios en Chile, fue durante una época secretario privado de Pablo Neruda, quien opinaba que Adum era uno de los poetas más importantes de América Latina. Y estamos hablando de que Jorge Enrique Adum tenía 26, 27 años en esa época. Entre sus libros de poesía se encuentran Ecuador Amargo, del 49, Carta para Alejandra, del 52, Los Cuadernos de la Tierra 1, Los Orígenes, y 2, El Enemigo y la Mañana, del 52, Notas del Hijo Pródigo, del 53, Relatos del Extranjero, del 55, Los Cuadernos de la Tierra 3, Dios trajo la sombra, del 59, Los Cuadernos de la Tierra 4, El Dorado y las ocupaciones nocturnas, del 61, Informe personal sobre la situación, de 1975, No son todos los que están, de 1979, Poesía viva del Ecuador, del 90, Ni están todos los que son, del 99, que es una antología de su poesía, y Ecuador Amargo toda la vida. Fue novelista y entre sus novelas está la mencionada Entre Marx y una mujer desnuda, que es del 76, Ciudad sin ángel, que es del 95, y Los amores fugaces. Escribió algo de teatro como El sol bajo las patas de los caballos, en el 70, y La subida a los infiernos, del 81. Y escribió ensayos como Ecuador, señas particulares, y De cerca y de memoria, recuerdos de lecturas, autores y lugares. Me gustan mucho sus títulos, por ejemplo, como este juego de No son todos los que están, y luego que 20 años después en su antología publicara Ni están todos los que son. Caramba, está como calculando la distancia. Claro. Sí. Y por supuesto me gusta el título de Entre Marx y una mujer desnuda, la cual, por cierto, fue publicada por primera vez en México en la editorial Siglo XXI, y fue la primera obra de un extranjero no residente en nuestro país que se ganó el prestigiado premio Javier Villarrutia. Muy bien. Obviamente este título es la inspiración para el libro y luego película de la dramaturga mexicana Sabina Berman, Entre Villa y una mujer desnuda. Bueno, Entre Marx y una mujer desnuda es un libro muy de su tiempo, de los años 70, en el cual está reflejada la disyuntiva del intelectual progresista, es decir, la conciencia y la responsabilidad social, por una parte, y por la otra, su vida personal, sintetizada maravillosamente en este estupendo libro. Muy bien. Ahora es un libro tan experimental que ni siquiera está clasificado como novela por el autor, sino como texto con personajes. Pues qué interesante, y esto lo podremos conseguir como... Es un libro muy interesante, muy experimental, sí vale la pena echarle un ojito. Está en siglo XXI, sigue estando en siglo XXI. Yo he visto reediciones posteriores, no sé qué tan nuevas, pero sí lo he visto por ahí. Yo creo que habría que revisar el catálogo siglo XXI en la feria, por ejemplo, y ver si lo traen. Esperemos que sí. Vale la pena leerlo. Es un libro raro, pero además te ubica perfectamente en los 70, ¿no? La problemática intelectual de los 70. Muy bien. Y bueno, pues es importantísimo. Bueno, ahí tiene usted una recomendación más. Disfrute de la Feria Internacional del Libro y quédese con la música. Oh,
Usted escucha Libros de Arena. Voy a dar lectura a un fragmento periodístico del escritor Enrique Serna titulado La amistad femenina. No todas las mujeres poseen fineza de espíritu. La obsesión por los signos de estatus puede engendrar formidables arpías. Pero incluso las más frívolas tienen un enfoque de la vida semejante al de los buenos novelistas, porque siempre tienen claro cuáles son los avatares de la existencia que determina la felicidad o la amargura. Como observadoras del carácter hilan más fino que nosotros, pues nunca pierden de vista los verdaderos móviles de la conducta. Intercambian confidencias al poco tiempo de conocerse y desde la primera charla ventilan secretos de alcoba con lujo de detalles. No porque sean chismosas o exhibicionistas, sino porque de verdad se quieren conocer a fondo. Con sus amigos varones tienen más reservas, pero cuando entran en confianza son las mejores consejeras sentimentales. Puede encontrar colaboraciones como esta que le acabo de leer en el periódico El Universal de Enrique Serna. Y bien, todavía tenemos el sabor de la Feria Internacional del Libro de nuestro estado. Quédese al final del bloque Metric y su canción Glass Ceiling. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Qué bueno que nos acompaña y que va a permanecer aquí con nosotros. Estamos en la sección de San Juanita Torres. ¿Cómo está, San Juanita? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy nos vas a hablar de una escritora. Claro que sí, del Premio Cervantes 2013. Muy bien. Nada menos que de Elena Poniatowska, que a pesar de haber nacido en París en 1932, como siempre la mayor parte de su existencia ha estado entre nosotros, pues yo creo que la consideramos más mexicana que francesa. Así es. ¿Sí? Y pues afortunadamente se le ha reconocido a Elena Poniatowska toda su obra y a mí en lo personal, cuando se anunció el Premio Cervantes para ella el año pasado, eso me motivó para volver a releer algunas de las obras de Poniatowska. Por ejemplo, volví a releer Hasta no verte, Jesús mío, que publicó en el 69, y también la que publicó en 1954, que fue Lilus Kikus. Y aparte también tiene pues El último guajolote, Nada, nadie, Las voces del temblor. Este que tengo en mis manos, que se llama Querido Diego, te abraza Quiela, y que el día de hoy quiero invitarlos a que lo lean. Es una publicación muy corta, que la primera edición fue de 1978. Esta que yo tengo es de 2007 y tiene escasamente 72 páginas, pero se lee así como que con mucho gusto, porque la narrativa de Poniatowska pues es muy digerible. Además nos dice las cosas de una manera que nos invita a vivir cada una de sus páginas. Así es. Fíjate, Querido Diego, te abraza Quiela, pues es una colección de cartas amargas, podemos decir, que escribe Angelina Beloff a Diego Rivera. Ella, ¿quién era Angelina Beloff? Bueno, pues ella era una exiliada rusa que vivió en París, que fue compañera de Diego Rivera durante 10 años. Sí. Y pues Querido Diego, te abraza Quiela, es la época de la posguerra. Las cartas están escritas entre el 19 de octubre de 1921 y el 22 de julio de 1922. Por supuesto que son cartas imaginarias que nos narran cómo se conocieron en La Rotonde. Fue amor, nos dice que fue amor a primera vista. Nos describe a Diego. Y fíjate, Poniatowska en estas páginas lo define, o lo describe, mejor dicho, como alto, con su sombrero de anchas alas, sus ojos saltones, su sonrisa amable, su cara de hombre bueno,
Ajá. Nos cuenta cómo todo el mundo de los intelectuales que se reunían en París se interesaban en Diego. Ajá. Kiela recuerda cómo sus padres en San Petersburgo, los padres de ella, la enseñaron a bastarse a sí misma y cómo se sintieron muy orgullosos de que le dieran la beca en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo para estudiar dibujo. Kiela cuenta también algunas de las costumbres de su ciudad y a mí me llamó mucho la atención, como por ejemplo que dice que salen una vez al año en procesión. Ajá. Con sus íconos y las mujeres llevan charolas de huevos pintados. Allí en San Petersburgo dice que cuando salen y hacen esto, ajá, es pues una de las costumbres más arraigadas. Salen con sus pasteles de Pascua, uno de queso fresco y otro de una galleta llamada kulich, ajá, que la gente trae para que se los bendigan. Y entonces esta procesión la describe muy bien en estas páginas de esta novela. Y desde la primera hasta la penúltima carta, bueno, dije novela, pero más que novela, pues ya les mencioné que son a manera de cartas, ajá, ¿sí? Entonces, desde la primera hasta la penúltima carta, las despedidas son amorosas, de Kiela hacia, uh-huh, Diego, uh-huh, menos la última, en la que solo se despide con afecto. Uh-huh. La protagonista para entonces tal vez pues ya se había convencido que Diego no la amaba, pues uno de los amigos de ella, que se llamaba Satkin, le dice: Angelina, ¿qué no sabes que el amor no puede forzarse a través de la compasión? Las cartas, pues bueno, son los recuerdos de Angelina Belov vividos al lado del pintor, el gran amor que los unió, cómo ella se hacía casi invisible para no perturbar a Diego mientras pintaba. Ajá. Los fríos inviernos, pobres y sin carbón para calentarse, las reuniones con los amigos cuando les alcanzaba para comprar queso, vino y pan. Ajá. La enorme tristeza que los invadió cuando en 1917 murió el hijo de ambos a causa de una meningitis. Uh-huh. Los amores de Diego con Marievna Barloyeva y que, uh-huh, ella aceptó resignadamente. Fíjate, con esta persona también tuvo una hija que él nunca la aceptó, pero digo, eso sí es en la vida real, uh-huh, ¿sí? Y en las cartas Kiela dice que ella aceptaba totalmente la libertad de Diego. Cuando él se regresa a México, ella se queda en París porque solo les alcanzó para un pasaje y espera inútilmente que mande por ella. Menciona también que es a través suyo que Diego envía dinero a Marievna para la hija que tenían, fíjate. O sea, ella le servía también de recadera con esa persona con quien tuvo pues una hija. Ay, caray. Y bueno, los invito a que lean Querido Diego te abraza Kiela, porque la verdad vale la pena. Y vale la pena no solamente esto, sino leer a Elena Poniatowska. Bueno. Los invito a que la lean. Ahí tienes una novela corta. Sí, son cartas. Cartas. Sí. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Fíjate que estamos hablando escasamente de 72 páginas. Muy bien, bueno, ahí la tiene usted. Conozca más de Elena Poniatowska con este libro, Querido Diego te abraza Kiela. Quédese por favor con nosotros, quédese con la música.
Usted escucha Libros de Arena. Estamos a gusto en el ambiente de la Feria Internacional del Libro y la estela que deja a su paso. Celebramos 2 años al aire y que usted también nos escuche. Ya en la sección de la entrevista, Librando, dedicada a escritores, artistas y personas relacionadas con el libro, le comentaba que hoy transmitiremos una charla con Enrique Serna, narrador y ensayista mexicano. Recién participó en la Feria del Libro, le comentaba. Serna estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado en Sábado, 1+1 y Confabulario, Crítica, Letras Libres, Nexos y en El Universal, puede leerlo actualmente. Algunas de sus obras: El Seductor de la Patria, Las caricaturas me hacen llorar, El miedo a los animales, Fruta Verde, Amores de segunda mano, Señorita México y su último libro, Genealogía de la soberbia intelectual, mismo que presentó en esta Feria del Libro Internacional aquí en nuestro estado. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Mazatlán de Literatura por El Seductor de la Patria, Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por obra publicada por Ángeles del Abismo y el Premio de Narrativa Octona Artaud en Francia por La sangre erguida. Al finalizar la primera parte de la conversación, la canción The Police and the Private de Metric. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de Quisemás. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, nos encontramos con Enrique Serna, autor que vino, que asistió aquí a la Feria Internacional del Libro de Saltillo. Y pues, Enrique, quisiéramos platicar no necesariamente directamente de algún libro, sino si tú eres gustoso en platicarnos. Pues yo dejo de lado todo lo que no entre dentro del mundo imaginario de mis personajes, ¿no? Porque en una novela o un cuento siempre es seguir la trayectoria de un determinado personaje, ¿no? Tratar de meterte lo que más puedas de su alma, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto no puedes tener una pretensión totalizadora, ¿no? De hacer una novela mural, ¿no? Como si lo tuvieron algunos escritores, pero que yo no he ido por ese camino. Bueno, todos mis personajes, ¿no? Hasta los que no he admirado, hasta los que son figuras esperpénticas, uh-huh, me parecen entrañables, ¿no? Porque finalmente hay que tener un esfuerzo de compenetración emocional, uh-huh, con ellos, parecido al que hacen los actores con el método Stanislavski, ¿no? De meterte en el alma, uh-huh, de un personaje para que realmente puedas convencer al lector de que está vivo, ¿no? Claro que yo eso mismo, al mismo tiempo lo combino con una cierta distancia irónica, ¿no? Uh-huh. Para estar dentro y fuera del personaje, para poder hacer efectos humorísticos a veces, ¿no? Bueno, que sí, eso es lo que también se distingue, ¿no? En tu escritura. Sí, el humor negro, ¿no? El humor cruel, que creo que es un ingrediente fundamental de mi obra, ¿no? Y que creo que tiene una función muy importante en la vida porque te ayuda a sobrellevar los golpes de la vida que de otra manera te podrían destruir, ¿no? Bueno, es una manera de no tomarse las cosas tan en serio, pudiera ser como comúnmente lo conocemos. Bueno, yo creo que es un humor muy serio en el fondo, ¿no? Sí. O sea, porque también creo que hay un humor trivializador, ¿no? Ajá. Y mientras yo creo que el humor negro, el humor de lo grotesco, sí acepta la seriedad de las cosas, pero también busca trascenderlas. Uh-huh. Es como una operación de alquimia que transforma el dolor en placer. ¿Tus personajes? Bueno, yo creo que sí, porque trato de construirlos con la mayor profundidad posible, ¿no? Sobre todo los personajes protagónicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto me ha ocurrido con el propio Santana, por ejemplo, ¿no? Yo me traté de meter tanto en el alma de Santana que ya llega un momento que podía decir, como dijo Florian de Madame Bovary, Santana soy yo, ¿no? Y
Y es muy interesante, creo, sobre todo con los personajes femeninos, ¿no? Porque te permiten un desdoblamiento, ¿no? Sacar el lado femenino del alma que todos los hombres no tenemos, ¿no? Así como las mujeres también tienen un lado masculino, ¿no? Claro. Y me encanta crear esos personajes, ver la vida a través de sus ojos, ¿no? A pesar de que sean a veces muy distintos a mí, ¿no? Por ejemplo, en un cuento reciente de mi libro, La ternura caníbal, tengo una mujer que tiene un marido mujeriego, ¿no? A quien el marido le propone que hagan un intercambio de parejas. Y entonces, como esto realmente representa un cataclismo para esa señora, ¿no? Porque pues, es una señora convencional, que está muy contenta con su matrimonio y demás, ¿no? Y me gustó mucho meterme, a pesar de que algunos críticos me han criticado que parece que es un cuento moralizante, y parece que yo estoy en contra de los swingers y demás. Y la verdad es que no va por ahí. Lo que pasa es que yo creo que la obligación de un narrador es reflejar el mundo a través de los ojos de otro personaje, ¿no? Aunque ese personaje no se parezca a ti, y aunque su moral sea distinta a la tuya, ¿no? Sí, es como querer eliminar lo que existe y si no lo satanizas o si no te declaras en contra, bueno, hay como un señalamiento. Exacto, y yo creo que el novelista o el cuentista no debe de tomar partido, ¿no? Entre otras cosas por respeto a la inteligencia de los lectores, ¿no? Que son los que ellos deben de extraer una enseñanza del relato e interpretarlo a su leal saber y entender, ¿no? Claro, eso que comentas es interesante porque cuando los lectores, por ejemplo, leemos tus obras, leemos las obras de los escritores, en ningún momento estamos juzgando al personaje, estamos disfrutando de la trama y llama mucho la atención, ¿verdad?, que los críticos o a lo mejor, como comentas, colegas, señalen que si estás o no del lado de alguien que es como tradicional o no, sino el hecho de narrar cómo pasan ciertas o tantas cosas, ¿no? Claro, también digamos que son inevitables ese tipo de reflexiones, ese tipo de respuestas, ¿no? Porque finalmente te enfrentas con un mundo cada vez que de cada lector, ¿no? Las reacciones pues son a veces muy sorprendentes, ¿no? De interpretaciones que ni te imaginabas que alguien pudiera hacer de una narración, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay que tomarse ni muy a pecho las críticas negativas, ni tampoco envanecerse con las favorables, ¿no? Claro, ahora que comentas eso, así como una experiencia, recuerdo muy pequeña, empecé a leer por accidente porque mi mamá tenía por ahí un libro, es El último tango en París. Yo no entendía qué era lo que estaba leyendo, pero en ningún momento sentí que se pudiera juzgar, era como el asombro, ¿no? Leer el libro y pues disfrutarlo, ¿no? Que creo que esa es la función de un libro, ¿no? Yo creo que sí, porque para mí la literatura es un medio de conocimiento, ¿no? Un medio de conocimiento intuitivo. Eso en todos los géneros, ¿no? La poesía, el teatro y la narrativa. Y entonces esos medios de conocimiento pues te llevan de lo que tratas es de interiorizarte, de recrear la experiencia de alguien que vivió en otra época o de alguien que viviera en el futuro, meterte a fondo en un conflicto de pareja, por ejemplo, ¿no? Y el lector extrae de ahí las consecuencias que él quiera, ¿no? Yo creo que en eso nuestra función es parecida a la de un científico, por ejemplo, ¿no? Los científicos que descubrieron la energía atómica, ¿no? Y le entregaron eso a la humanidad. O sea, la energía atómica puede servir para fines pacíficos, ¿no? Electricidad, etcétera, y puede servir para crear bombas, ¿no? Y yo creo que con la literatura pasa algo parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, mi novela El seductor de la patria, ¿no? Pues puede ser leída para un cínico, ¿no? Y creo que muchos políticos lo han leído así, como un manual, ¿no? Maquiavélico de cómo imponerte a los demás, cómo gobernar, cómo manipular las masas, etcétera. Pero por el otro lado también puede ser leído como una crítica del autoritarismo, ¿sí? Del caudillismo, de los orígenes de la corrupción en México, etcétera. Depende de cada lector eso, ¿no? Así es. Bueno, ¿te parece, Enrique, si ahorita vamos a un corte después de escuchar la música y regresamos para hablar contigo? Encantado. Sí, bueno, continuamos con la música, quédese. Get straight, wait here while I try to find the exit sign.
When will you stop asking strangers? No one wants what we want. Keep one eye on the door, keep one eye on the bag. Never expect to be sure. You're working for the police and the private, pirates and the pilots, fingerprinted waiting for the train. The doctor, the writer, the hairdresser, felt up and fingerprinted waiting for the train. Lord, Lord, Mother, we are all losing love. Lord, listen, lover, we are all missing Mama. Lord, Lord, Mother, we are all losing love. Lord, listen, lover, we are all missing something. I don't got. There's a place that ends here, I know. When they close the gates, I'll cry. I'm so tired and never sleeping. The whole world wants what we're on. Didn't make this up, I learned it from a friend. My friend is coming clean. She told me, keep one eye on the door, keep one eye on the bed. Never expect to be sure who you're working for. You're working for the police and the private, pirates and the pilots, fingerprinted waiting for the train. The doctor, the writer, the garbage collector, fingerprinted waiting for the train. Lord, Lord, Mother, we are all losing love. Lord, listen, lover, we are all missing Mama. Lord, Lord, Mother, we are all losing love. Lord, listen, lover, we are all missing Mama. Lord, Lord, Mother, we are all losing love. Lord, listen, lover, we are all missing Mama. Lord, Lord, Mother, we are all losing love. Lord, listen, lover, we are all missing love. Got to get out, got to get to you. The orphanage is closing in an hour. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Seguimos muy a gusto con la charla con uno de los escritores más importantes en el panorama literario de nuestro país, Enrique Serna. Y bueno, quédese y al finalizar escuchará Metric y su canción titulada Too Little Too Late. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia.
Bueno, hace un momento usted estaba escuchando en este programa la voz de Enrique Serna, un narrador, un escritor, un ensayista muy importante en la literatura mexicana, bueno, no solo en la literatura mexicana. Y bueno, estamos hablando sobre los personajes que construye y me llama la atención también una parte que también a muchos lectores les llama la atención, la parte editorial, ¿no? Que tienes unas colaboraciones en un periódico, en el Universal, y pues me gustaría que hablaras de algún artículo. Bueno, yo tengo uno que quisiera tocar, ¿no? Que es la amistad femenina. Si te interesa seguir por ahí, cómo hay como esta reflexión como editorialista y cómo ves otras cosas, ¿no? Del mundo. Sí, claro. Bueno, más bien he sido articulista, ¿no? Ah, exacto. Creo que es un género muy difícil, ¿no? El ensayo, ¿no? Porque te obliga, digamos, a llevar de la mano a los lectores en una reflexión, ¿no? Que utilizando un lenguaje que yo procuro que sea lo más transparente y cristalino posible, ¿no? Pero me parece que es paradójicamente un género en el que te obliga a mostrarte, ¿no? Porque en la narrativa de ficción uno puede estar escondido detrás del biombo de que es un personaje, ¿no? O sea, finalmente te sientes con una gran libertad porque no te responsabilizas de las opiniones y de los pensamientos de ese personaje. Es un personaje. Puede decir terribles barbaridades y entonces dices, esto lo dijo él, no yo, ¿no? Claro. Pero en cambio, en los artículos periodísticos sí eres tú, ¿no? De cuerpo completo. Ajá. Lo cual es un poco riesgoso porque representa una especie como de striptease, ¿no? ante el público. Pero creo que eso también tiene su gracia y su encanto, ¿no? Porque te obliga a un rigor quizá mayor, ¿no? Para que esas opiniones, esas ideas que uno lanza estén lo mejor estructuradas posible, ¿no? Bueno, ¿cómo construyes este personaje femenino? ¿Cómo lo construiste? Fue como mucha observación. A mí me interesa esa parte cuando escribes en la voz de género que no eres, ¿no? Sí me llama bastante la atención. Pues sí, digo, es algo que muchos escritores han logrado, también mujeres con hombres. Ahora se me ocurre, por ejemplo, la famosa novela de Marguerite Yourcenar, ¿no? Las Memorias de Adrián, ¿no? Sí. Donde ella se involucró también en el alma de este personaje, ¿no? Y bueno, en el caso de los hombres, creo que es un ejercicio muy interesante porque es ver la vida desde la otra cara de la moneda, ¿no? Y yo creo que uno puede aprender bastante, ¿no? Del sexo opuesto cuando se pone en su lugar. Ponerse en su lugar. Es como, bueno, en ese sentido, en el sentido de articulista, ¿tienes como pensado de alguna forma recopilar tus colaboraciones? Hay algunos escritores que lo hacen. Lo he hecho en 2 libros, en las caricaturas Me hacen llorar y en Giros Negros. Y no sé si en el futuro probablemente. En el futuro probablemente. Bueno, pues creo que ha sido como... No vamos a completar el tiempo en el programa para seguir hablando contigo, se va volando. Y pues te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar contigo un ratito. Pues me ha encantado esta conversación, gracias. Gracias.
Escuchó Too Little Too Late de Metric y antes la charla con el escritor y ensayista mexicano Enrique Serna, a quien tuvimos el gusto de encontrar en la Feria Internacional del Libro en Arteaga. Finalizo con una cita del propio Serna de su novela Fruta Verde. El amor casi siempre perjudica a terceros, insistí, pero de todos modos hay que vivirlo. Esta fue la hora para sus libros de arena, dirección y producción Mercedes Luna, producción técnica Jorge Torres, colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres, música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa dedicado a sus libros, a su literatura. Este mes celebramos 2 años al aire. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó la voz Mercedes Luna. Les recuerdo que el que le encuentra y que por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela y pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.